Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Buenas noches. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros. Y Fernando Tuesta, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va, caballeros? Pues bien, hoy día tuvimos el segundo episodio de lo que empezamos a conocer anoche, que era la votación y el resultado de esa votación sobre el desafuero y la suspensión. Son dos votaciones distintas de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Hoy se votó la moción de destitución de desafuero, que ayer no llegó a votarse, y en esa votación pues la iniciativa no prosperó. También se volvió a votar, por las razones que vamos a explicar ahora, la iniciativa sobre la suspensión de estos tres congresistas en tanto dure el proceso penal al que van a ser sometidos, y esta sí prosperó con 50 y tantos votos, me parece que 58 en el caso de Kenji Fujimori, 56 y 56 en el caso de Bocángel y Bienvenido Ramírez. Vamos a escuchar algunas declaraciones que tuvieron lugar con ocasión de la acusación y la votación de lo que se refiere específicamente al congresista Kenji Fujimori. Han votado a favor 77 señores congresistas, en contra 8, abstención 0. De conformidad con... ha sido aprobada la acusación constitucional. ¿Y más? ¿Está Vieira? Yo les voy a pedir para evitar el voto a mano alzada que voten cuando está el tablero abierto, por favor. Porque está Vieira verde. 78 votos a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra el congresista Fujimori Gucci por los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencia previsto en el artículo 397, 400 respectivamente. Han votado a favor 58 señores congresistas, en contra 7, 20 abstenciones más. No hay ni uno más, ¿no? Menos el error que ha habido con el congresista Rosa, son 19 abstenciones, 58 votos a favor, en contra 7, 19 abstenciones. Ha sido aprobada la suspensión del congresista Fujimori Gucci en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales en tanto dure el proceso penal, y en consecuencia se comunicará al Jurado Nacional de Elecciones para los efectos de ley. Se suspende entonces al congresista. Yo tengo la capacidad de rectificar y pedir disculpas. El día de ayer, en ese debate complicado de la noche, lamentablemente, como presidente del Congreso, dediqué mucho tiempo con todos los portavoces tempranos a debatir el tema de la moción de censura. Y no vimos cómo iba a ser el sistema de votación en la noche. Y ya estando en la noche la votación, lamentablemente, con la situación complicada, no se tuvo el desenlace que mi presidencia hubiese querido, como por ejemplo probablemente una suspensión por minutos para ir a una junta de portavoces y definir algo que hoy día, por ejemplo, nos ha tomado mucho tiempo. Así que lo digo directamente como demócrata, porque primero está el Perú, está la democracia y están los procedimientos. Reitero las disculpas de que el resultado de la votación no debió ser como la mesa preveía por la situación que se ha venido atravesando. Dicho esto, señores parlamentarios... Justo estaba preguntando quiénes aplaudieron. No, es que todavía no continúa. Empiezan los aplausos, pero luego termina aplaudiendo. ¿Cuál es la situación complicada a la que se ha referido dos veces? La pugnacidad con la que se estaba debatiendo. No, el enredo numérico. El día de ayer. No, sí, claro, pero él dice la situación complicada, como se produjo la situación complicada, digamos, es una fórmula que puede definir montones de circunstancias en el Congreso. Lo que pasa es que yo creo que el día de ayer, desde el momento que pretendían modificar el universo de votos, es decir, tomar en cuenta a personas que habían participado de la comisión permanente como parte de los votantes, se alteró todo. Es decir, en lugar de que haya 100 votos o 100 personas con capacidad de votar, se quería que votaran 115, 116, por eso yo señalé, si eso va a suceder, entonces digan cuál es el criterio, sobre todo 2/3 de 100, que son 67, 2/3 de 100, por supuesto, y eso es lo que no querían, y fueron al voto, y se generó esta batalla. No solamente los 2/3 para el caso del desafuero, sino también para el antejuicio. El mitad más uno, ¿no? ¿Cierto? ¿no? La mitad más ya no eran uno, 51, sino que 67, entonces, por eso es que se dan votos en los cuales Kenji Fujimori luego declara, son 58 votos, no había quórum, no me corresponde, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el error cometido ayer
está en lo siguiente. Antes de cada votación en el Pleno se pasa lista. Al pasarse lista se determina quiénes son los votantes hábiles, quienes tienen licencia y todo ese tipo de cosas. Entonces eso no se sabía ayer, porque no se pasó lista. Y al no pasarse lista ya se convierte en irregular. Sí se pasó lista. No, ayer se pasa lista en una primera instancia, pero luego antes de cada votación para determinar quiénes son los miembros de la comisión permanente que van a votar, etcétera, etcétera, no se pasó lista. Claro, se pasó lista una sola vez y luego se leyó a los miembros de la comisión permanente. Pero también se hizo... Pero se permitió que votaran los que no lo habían hecho. Que era lo que reclamamos, que no debía ser así. Así es. Entonces ahí es que se genera todo el escándalo. A pesar que el presidente del Congreso, perdón, ayer sometió a votación esto. ¿Se deben o no votar los de la comisión permanente? Se sometió a votación y ganó a las justas, ¿no? Claro. Yo vi al presidente del Congreso, usted que ha estado ahí, yo lo vi. No lo vi muy seguro. Lo vi un poco como... Rebasado. Que no, o sea, bueno, estamos en esto, vamos Dudoso. a ver cómo sea. Dudoso. Que bueno, hoy vimos que sí, pues efectivamente Mira, lo estaba y lo ha admitido. ganó con votos de Pedro Lechea, de 4 congresistas de APP, sin ellos. Y Jorge Flores también. Jorge Castro. Jorge Castro. Sí. Sí. Entonces con ellos Gracias. la situación hubiera sido distinta, o sea, con la justa se llegó a eso. Pero si desde un principio se hubiera hecho una interpretación adecuada del reglamento y de la Constitución que indica sin la comisión permanente, no hubiera pasado nada de lo que pasó ayer. A tal punto que se reclamó eso y el día de hoy lo positivo es que Luis Galarreta reconoció el error, primero a nivel de Junta de Portavoces y luego de motu propio sin que nadie lo obligara ante el Pleno, y yo creo que esa es la parte positiva, ¿no? Es penoso que el Congreso llegue a esta situación, porque además se está determinando la suspensión, el desafuero de 3 parlamentarios, que no es obviamente rutinario, sino este es un nivel extremo de una sanción, digamos, de parte de los mismos congresistas. Pero digo que es penoso porque ya han habido varias situaciones en donde se hace una interpretación de las normas de la Constitución, hasta el propio reglamento del Congreso. En algunos casos se invoca a la práctica parlamentaria. Creo que invocación, de mi punto de vista, peligrosa, porque las prácticas parlamentarias también han sido bastante erradas. Entonces, invocar a una situación en donde, por ejemplo, invocar a esta para una próxima, no sería un desacierto. Sino un desacierto y además repetir el problema. Sí. Pero ¿cuál es el fondo del tema en relación al número del universo que ha señalado Juan? Es si los miembros de la comisión permanente, ese era el tema de fondo, podían participar en la votación del Pleno. ¿Y qué es lo que se determina? No es en términos de votación, porque si tú tienes una mayoría bastante holgada, vas a ganar casi todas las votaciones. En principio tienes la mayor probabilidad de ganar en todo caso. Claro. Cuando existía la bicameralidad, la Cámara de Diputados, por ejemplo, denunciaba ante la Cámara de Senadores. Y la cosa era clara, porque un diputado luego no iba a fungir como senador. Y entonces acá de alguna manera la Comisión Permanente juega en esa instancia distinta del Pleno del Congreso. Y en consecuencia, ningún miembro de la Comisión Permanente puede, así no haya votado, se haya abstenido, se haya ausentado, ser partícipe de esta votación. Esto que parece claro, no lo es, no fue claro el día de ayer. Y no creo necesariamente porque estuvieron preocupados por una votación anterior, sino porque creo que hay objetivos claros, pues, ¿no? O sea, no se necesitaba esperar los cargos y descargos para saber que se quería desaforar a Kenji Fujimori y los otros 2 congresistas, cosa que podía ser bien sustentado, pero creo que se ha llegado a una situación en donde estos desaciertos empañan los propios procedimientos parlamentarios, y creo que también la propia imagen del Congreso, de que ya de por sí está bastante deteriorada, en un momento en donde hay marchas en contra del Congreso, no le hace bien. Creo que no le hace bien, más allá de que el propio Luis Galarreta haya reconocido, porque creo que además no es una cosa individual, creo que él se está cargando una responsabilidad. Bueno, que pero no es que viene ya singular. viene con una performance más o menos accidentada, es así personal suya. Sí, claro. Y un tiempo esta parte. En otro de los puntos que vamos a desarrollar hoy en el programa,
Vamos a revisar una encuesta de Datum que se ha divulgado hoy día, pero creo que los datos que vamos a revisar tienen que ver más con el Ejecutivo que con el Legislativo. Sin embargo, hay un dato relevante ahí a propósito de la desaprobación del presidente del Congreso, el señor Galarreta, que en un mes ha subido de 49 a 71%, es decir, 23 puntos porcentuales ha subido, que es un montón. Yo me imagino que haber leído eso por la mañana puede haber tenido algún impacto en su reacción de hoy día. O anoche, Podría ser, pero... anoche creo que ya había No, voces de anoche- algunos congresistas que decían que esto podía cambiar. Por supuesto, anoche ya hemos empezado a conversar de inmediato. Sí, Yo mismo me acerqué claro. en 2 oportunidades a la mesa y le decía a Lucho por qué está generando una situación. O sea, yo estoy ¿Y convencido él qué que respondía? la trayectoria política de Lucho, él estaban votando por consigna. Ah, Definitivamente, claro, es por lo que ha eso. señalado acá con bastante propiedad el doctor Tuesta. O sea, es una cuestión clarísima en el sentido que había un voto por consigna. Y desde ese punto de vista estaba generando una situación en la cual el objetivo político era sacar a estas 3 personas. Ahora, pero este voto por consigna no veía ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, tenían que hacer eso y ya, porque igual sacaron a Kenji y lo han suspendido de la misma forma que lo suspendieron ayer. No, pero está bien, porque y era mira, claro lo que que el dice desafuero Fernando- no iba a salir ayer, ni iba Es a que salir mira, hoy, vamos a ni iba a salir explicarle mañana. a la opinión pública lo siguiente. En pocos meses se va a ver lo de la mesa directiva. Si estos 3 parlamentarios permanecían, pues simplemente iban a votar junto con los otros conocidos como Avengers, con las otras fuerzas políticas, y se podía perder la mesa directiva. Es un objetivo político para los que pretenden la mesa directiva como para los que quieren conservarla. Ese es un asunto que Así, tiene de que ambos verse lados. acá. Entonces, por otro lado, el dictamen de la subcomisión de acusaciones constitucionales hoy día se ha repetido en lo que se refiere a las votaciones. Tal y como se votaba allí, se ha repetido, pero a mayor escala. Por eso mismo. Entonces, digo, Entonces- y lo mismo, y además, ayer se votó teniendo en cuenta los votos de la Comisión Permanente, hoy se votó sin tener en cuenta la votación. Y yo- esa votación, perdón. e igual se obtuvo el mismo objetivo. Pero yo creo digamos. que el Entonces, la objetivo de consigna ayer era no- mayor, era un objetivo mayor que hoy día ya se ha minimizado, ¿no? O en todo caso, se ha atenuado es la palabra se ha exacta. hecho más modesto. ¿Qué pasa? Ayer se les quería desaforar Desaforar. y por lo tanto una sanción que podría ir hasta los 10 años, Es ¿no? verdad. Sacarlo. Pero no se pudo. Con la Y para eso se argumentaban No iban a ejercicios llevar. anteriores y como bien señaló Jorge del Castillo, el error no genera derecho. Así es. Y se dijo ayer en el debate y se dijo en la Junta de Portavoces. El día de hoy, ya la cuestión es más positiva, porque hoy día sí hemos corregido problemas del pasado, Claro, haciendo que generado simplemente se precedente. respete el reglamento y la Constitución. Y lo Porque que- dice sí. clarísima, sin la Comisión Claro. Permanente. Es decir, a partir de ahora en esas votaciones, ni los que votaron ni los que no votaron en la Comisión Permanente podrán Claro. participar. Yo creo que sí, que así va a ser porque ya se generó un pero no- precedente. No se ha establecido. Sí, No, sí, ya se establecido. estableció, lo ha dicho el propio Sí. presidente del Sí. Congreso y así va a quedar. Lo han leído ahí antes. Lo hemos leído porque inclusive habla sin los miembros de la Comisión Permanente, no se habla de los miembros del Congreso hábiles. Pero han o- cambiado su manera de pensar por las razones que tú expones, es decir, porque había un objetivo político relacionado con las elecciones a la mesa directiva. Pero, Mira. digamos, declaradamente, ayer pensaban de la forma X y hoy día Mira, yo piensan de soy la forma político no X. y me interesa mucho el resultado. Ujú. Y si en el intermedio ha habido discusiones, me interesa, yo vivo en el mundo de los resultados. ¿Y eso qué significa? Que ha habido un cambio de actitud en Fuerza Popular, ha habido un cambio de actitud en el presidente del Congreso, se ha vuelto a utilizar a la Constitución, se ha tenido en cuenta que la percepción entre la opinión pública era de que la situación de ayer era absolutamente lo que irregular estaba y eso iba a resaltando, generar una imagen del Congreso desastrosa y hoy día se ha corregido eso de manera adecuada. Sí, de acuerdo, pero creo que Fuerza Popular, por esa necesidad de mantener el control del Congreso y incidir obviamente en política en diversas direcciones, la relación también con el gobierno, no solamente está cometiendo errores, sino que está monopolizando las responsabilidades de la propia, cada vez cuestionada reputación del Congreso. Yo no estoy tan seguro, por ejemplo, si es que le conviene a Fuerza Popular mantenerse en la mesa directiva en los próximos años. Claro, Entonces, acá lo hemos tal dicho que como no. están las cosas, Claro. una retirada al contrario se vería bien de Libera parte de tensiones ellos, también, porque claro. ahora lo que pasa es que
no controlar la mesa directiva, pierdes no solamente, no es un tema de influencia política, sino influencia en la administración del Congreso, que esa es otra cosa, ¿no? Y ahí hay, creo, demasiados intereses cruzados. Pero quiero tomar el punto que señaló Juan en relación a Luis Galarreta. El tema del presidente del Congreso no es el portavoz del partido. Y últimamente Luis Galarreta aparece casi como un portavoz de Fuerza Popular. Y esta frontera, pues muchas veces difusa, lo que está ocasionando es que él se está quemando. Así es. El producto de eso es los resultados de la encuesta que tú has señalado, ¿no? O sea, es un presidente muy visible en términos de inclinación a su propia fuerza. Cosa que siempre es difícil de separar, ¿no? No vamos a decir que esto es, no es un neutral, un imparcial, no existe, ¿no? Sí, claro. Pero creo que en los últimos tiempos, debido a estas circunstancias que quizás lo presionen, quizás la propia directiva del partido, decisiones que de repente en algunos casos él no necesariamente puede estar de acuerdo, pero sí tiene que formar parte de una decisión mayoritaria, lo están haciendo responsable de una situación, además de cara a ya pronta renovación de la mesa directiva. Esto pocas veces se ha dado, porque en todos los parlamentos anteriores tú no tenías una fuerza mayoritaria como tiene ahora Fuerza Popular. Y por lo tanto, ellos están siendo la atracción de todo el cuestionamiento del Congreso, casi de manera monopólica. Claro. Y yo creo que esto no les conviene de ninguna manera. claro. Mira, lo que dice Fernando es muy importante de resaltar porque yo he tenido la oportunidad de conocer y estar cerca de parlamentarios como Carlos Ferrero, que se enfrentaba al gobierno porque él era el presidente del Congreso. Antero Flores, que entrega su carnet partidario y se convierte en el presidente del Congreso. Y así por el mismo Javier Velázquez Quesquén en su momento, enfrentado a Alan, a pesar de que empezó su gestión indicando yo soy un soldado, pero luego asumió el fuero del Parlamento. Entonces yo creo que Lucho Galarreta es un buen político. Mira, si tú analizas su trayectoria al frente de la Comisión de Economía, etcétera, etcétera, antes y todo el tiempo que tiene en el Parlamento, es un buen político, pero como tú bien señalas, ha asumido el costo de ser el operador de un partido político que está buscando mantener la hegemonía en el Parlamento y se olvidó de lo fundamental, que es el presidente de los 130 y no de 59. Y eso lo ha llevado a esta situación que menos mal que hoy ha corregido, ¿no? Ahora, con esta decisión ya están suspendidos los 3 congresistas que hemos mencionado, pero todavía no están sentados en su curul los accesitarios. No, eso, pero ya se Pero eso va a ofició ser el Jurado mañana. Nacional ya de se ofició, Elecciones. y mañana Y ya eso depende ya del Jurado Nacional de Elecciones. Por ya eso se yo ofició. pregunto, por eso, nuevamente, para entender de repente usted que está ahí en el Congreso, nos puede explicar mejor. Igual, esos 3 votos de Kenji, Bienvenido, Ramírez y Bocángel, ya van a ser de Fuerza Popular Claro. para la mesa directiva, porque en un mes se va a elegir y en un mes van a estar los Ya 3 van a estar, accesitarios. claro, esa es la Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia que yo veo en la votación, y por eso creo que lo que ayer sucedió con el Fujimori era que estaba como que ansioso y desesperado porque ya sabía que el desafuero no iba a suceder. Eso estaba desde hace semanas que sabíamos que no iba a suceder, porque Kenji y los otros 2 están fuera igual. Ayer y hoy, solamente que ayer con un alboroto se fueron al Congreso y hoy con unas disculpas. Es que los Pero han accesitarios, hecho lo mira, mismo. los accesitarios que ingresan están vinculados al fujimorismo de Keiko, Fuerza por llamarlo Popular. así. Pero como yo, y lo que voy a decir a continuación lo digo con mucho aprecio, con mucho cariño. En política no existe la aritmética y todo se define el día de la votación. Yo discrepaba con mi querido amigo Gilbert Violeta cuando él decía tengo los 43 votos. Para mí no existen los 43 votos. A ver, traduzca eso. Los 43 votos que impedirían que sea vacado PPK. PPK, Ok. ¿no? Entonces, las cosas se definen el día de la votación. La salida de Kenji podría ser un estímulo para que otras personas se marchen de esos 51. O sea, tú no sabes lo que puede pasar. Como también se puede dar que lo que nosotros pensamos que somos ahorita 60, desde el momento que ellos conservan su fuerza, puedan migrar hacia el fujimorismo, del propio Peruanos por el Cambio. O sea, mira la actitud de APP. dónde? De Peruanos por el Cambio. De cualquier partido. A Fuerza Popular. Bueno, o sea, la que Che- voten. para esa votación, claro. Claro. La Echea, por ejemplo, Por eso te ayer, digo, sí. no, en política no existe la aritmética. No. ¿Ya? Lo que priman son los intereses, las ideologías, que lamentablemente acá están de capa caída o no existen, pero fundamentalmente los intereses políticos individuales o colectivos.
Entonces, por ejemplo, ayer Mauricio se marchó del Congreso, Sí. porque Jorge del Castillo señaló, la célula parlamentaria prista ha decidido votar en ese sentido. Mauricio, dignamente, prefirió retirarse a votar con una posición que estaba en contra. Pero eso demuestra cómo existen al interior de los partidos políticos discrepancias. Y bienvenida sea la discrepancia, pues no existe partido político que no tenga discrepancias. Lo que pasa es cómo las tramitamos. Entonces, lo de hoy no significa de que esa correlación de fuerzas va a continuar en el futuro. Eso puede cambiar por completo. Totalmente. Inclusive Kenji desde fuera puede tener la fuerza suficiente. Además, el juez puede fallar en una semana, en 2, en 3, nadie lo sabe, y ellos regresar con más... No, eso es difícil. No, pero te O sea, digo, en la un mes no fiscalía puede. tiene que hacer Pero su te digo- caso. Fiscal de la Claro, Nación, no, pero- eso no, en un mes no va a suceder eso de ninguna manera. Pero Por de eso acuerdo, yo pero creo lo que te que quiero ayer... decir es que la fuerza que él tiene no necesariamente está atada a una No, no, curul. claro. No, claro. Porque él tiene fuerza por su padre. Y yo Y por creo... lo tanto puede tener influencia y nacer un sentimiento vindictivo, qué sé yo. Claro, seguramente, porque ahora tiene una nueva estrategia. La de ayer, la estrategia de ayer ya no es la de hoy, luego de lo que ocurrió en el Congreso, claramente, ¿no? Pero allí el tema no es solamente la discusión sobre el desafuero o la suspensión de 3 congresistas. Creo que el punto importante es, y era, Kenji Fujimori. Tampoco el que sea desaforado, sino el futuro político de alguien que puede ser desde incómodo hasta peligroso como candidato en el 2021. Porque yo creo que la mirada es múltiple. ¿Qué haces en el Congreso y qué haces en el futuro? El desafuero te da la posibilidad, además, de inhabilitarlo por muchos años. La suspensión no. Así es. Y entonces, yo creo que, ¿por qué iban al desafuero cuando tú dices se sabía que no lo iban a desaforar? Sí. Sacarlo del 2020. Depende, Sí. O sea, ¿en qué Querían sentido jugarse- depende? Querían jugarse ese, Es que sí, ese es que guachito. yo creo que ¿sabes Oye, por qué? a No, ver. ¿sabes en qué sentido? En la discusión sobre cuál es el universo. O sea, antes, para muchos era claro que en realidad deberían conseguir 67 votos. De 100. claro. De 100, ¿no? Pero la discusión, hemos visto el día de ayer, es cuál es el universo. Y ya cuando comienza a discutir, quiere decir que no aceptas, digamos, esa regla de juego inicialmente apreciada por todos. Entonces, yo creo que se jugaron por eso. La perdieron, se fueron por la parte de la suspensión. menor. Ahora, la suspensión lo que te ocasionaba era, por un lado, deshacerte de Kenji Fujimori y los otros dos, pero sobre todo Kenji Fujimori, y que claro, un proceso penal acá en el Perú entra pues al hueco hondo y oscuro Al hueco negro, sí. de los procesos penales y puede terminar más allá del 2021. Pero el desafuero era otra cosa, te inhabilitaba. Como señala Juan, Kenji fuera del Congreso, puede hacer su vida política, no está inhabilitado, podría ser candidato, habría que ver cómo están las cosas. De hecho, creo que Kenji además en algún momento estuvo confiado en la posición de la hermana. Ustedes recordarán cuando fue al Ministerio Público, donde todo el mundo creía que él iba a hacer las denuncias que en principio iban a ser explosivas. algunos creían. Sí, pero él mismo la señaló. No, yo en un nunca le momento. creí, yo nunca creí que tenía ya, nada. Por eso pero en algunos, todo digo, caso no está bien. generalicemos. Pero en todo caso sí está bien. En general no hay que generalizar. Ok, está bien. Pero el punto es que yo creo que él apostó a que, digamos, este mensaje a la hermana iba a hacer que retroceda, sobre todo en este punto. Ayer se le había desencajado, la primera frase ha sido pues, muy fuerte, ¿no? Le dice a su hermana que Aquí entrega tienes mi cabeza. el que tiene mi cabeza en la bandeja. Y esto avisora, creo, la prolongación del conflicto interno al interior de la familia y en consecuencia Sí. de Fujimorismo. Precisamente a propósito de eso, vamos a escuchar esto que dijo Kenji ayer, que acabas de mencionar tú, y también vamos a leer algún mensaje que ha puesto en el tweet. Ter. Dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. No se ha respetado el debido proceso, se ha violado la ley, la Constitución. Para que un congresista sea suspendido, para que un congresista sea separado, suspendido, tiene que haber una sentencia firme por parte del Poder Judicial. Fuerza Popular cree que con la suspensión del parlamentario pueden llamar al accesitario. Eso es lo que ellos están buscando. ¿Para qué? Para mantener el control de la mesa directiva. Se ha violado la Constitución porque en ningún momento nos dijeron
quiénes iban a ser los congresistas hábiles, aptos para la votación. Vamos a hacer que se respeten los derechos de nosotros. El día de hoy se ha cometido un abuso. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de fuerza popular, que no les interesa el reglamento, pisotear los derechos de las personas. Me voy totalmente indignado, pero con la frente bien en alto. Porque como lo dije al momento de dar mis descargos, tengo la conciencia limpia, soy una persona honesta. En ningún momento me he beneficiado con todas las gollerías del Congreso. No he cobrado gasto de instalación, jamás he viajado al interior y al exterior con plata del Congreso. No me he beneficiado con cupos que aportan los parlamentarios. Gracias. Y Muy ahí bien. está el tuit. Sí, pero vale la aclaración, tanto las declaraciones del señor Fujimori como este tuit Sí. ya no tienen validez, digamos, ¿no? Digo validez en el sentido de que las cosas cambiaron Las hoy día. circunstancias han cambiado. Así es. Ha puesto además la- Ayer fui ilegalmente suspendido, por eso digo, esto fue antes de la nueva votación del Congreso. Hoy día ya no puede decir eso. Hoy ya no puede decir eso, por eso digo, ahora, ¿cuál será la estrategia del señor Kenji Fujimori? Ayer fui Un nuevo ilegalmente suspendido, sin el número de votos que exige la Constitución. Hoy Keiko quiere hacer una nueva votación a su medida y consolidar el abuso. No me someteré, con signos de interrogación. Iniciaré acciones legales, defenderé mis derechos. Keiko, el Congreso no es tu chacra. La libertad ganará al miedo. Claro, ¿por qué? Porque ayer éramos 115 por decir y se votó 54. Sí, pero Entonces eso por significa es de de que ayer. era ayer. Eso es Pero ayer. hoy sí es legal. Hoy es Y absolutamente mira, legal. y el asunto creo que iba por el lado de la inhabilitación. Claro. Y bastaba con con inhabilitarlo por 3 años para que Claro, no sea candidato claro. en 2021. El objetivo no era competir contra Claro, él en las porque elecciones. lo que plantea César Segura en la subcomisión de acusaciones constitucionales fue destrozado por Javier Velázquez y por mí cada uno en su respectiva intervención. Y luego otros parlamentarios cuando han tenido oportunidad se dan cuenta de que se esfuerza y una frase que a mí me gustó mucho de Javier fue: se están construyendo pruebas en lugar de comprobarlas. O sea, se forzaba la interpretación de los artículos constitucionales y desde mi punto de vista no había ningún tipo Sí. de infracción. Y eso se ha notado hoy día en la votación. En la votación de hoy en la tarde, no la de la mañana, el fujimorismo no ha pasado de 40 votos. 38. 38. O sea, 38 a favor, y los 38 eran Y se necesitaban 67, Sí, y los eran de 38 Fuerza Popular. Y el resto no, ¿por qué? 38. Porque para nadie existe infracción constitucional. O sea, nunca lo hubo. Entonces, para que ellos arriesguen a plantear un informe en la subcomisión de acusaciones constitucionales de que hay infracción constitucional a sabiendas que no existe, era porque el objetivo número 1 era inhabilitarlo por 3 años. Ahora la pregunta estamos en el objetivo menor. ¿Vale la pena la mesa directiva a cambio del 2021? Es algo que Keiko Fujimori va a tener que resolver, porque como yo le decía a mis amigos de Fuerza Popular, está sacando una persona que tiene 400.000 votos, ¿ah? No es moco de pavo. El efecto de eso, la onda expansiva no es ahora, es mañana, pasado. Es una persona que tiene mucho cariño popular. Y yo creo que Keiko, que es una chica inteligente, necesita de rodearse de personas más serenas. La política es sinónimo de cabeza fría también. Entonces, cuando hay momentos así de turbulencia, si no hay alguien sereno a tu costado, pues mejor no te metas a política. Difícil ser sereno con tu familia, pues. Por eso yo digo que no Por se eso, debe hacer con negocios mayor con la razón, familia, con con la mayor familia razón, ni política. Tienes que tener cabeza fría Claro, y por eso difícil. tiene que tener un Estado mayor, no 2 asesores que están ahí de sobones al costado que debería votar, sino un Estado mayor, porque Sí. en el Parlamento sí hay gente reflexiva de Fuerza Popular que creo que es de la que debería rodearse en lugar de los asesores que en estos momentos la aconsejan. Solo para terminar, ¿cuánto ha perdido en términos de decisión Alberto Fujimori en este pleito entre hermanos, ¿no? Creo que en diciembre, cuando se decía qué va a pasar en adelante sobre el conflicto entre los hermanos, decía, una vez que salga Alberto Fujimori, los sentará a los hermanos
y será una suerte de árbitro en esta va a competencia reconvenir. y vamos a ver cómo se maneja. Y no ha sido así. No, pues. Y no ha sido así, y entonces tuve en cuenta dos cosas. Uno, que obviamente la fuerza de Alberto Fujimori ya no es sino una suerte de tradición O simbólica. simbólica, en donde todos asumen que ese es, digamos, parte de la herencia, pero en la política práctica del día a día, casi nulo, ¿no? Porque que la hija en realidad se encargue de sacar al hermano de la manera como ha sucedido, esto creo que Alberto Fujimori no solamente no lo pensaba, sino hoy día debe estar padeciendo de manera pues comprensible. Ahora, hay que aclarar que suena a que cómo lo ha sacado, como si Kenny fuera no hubiera hecho nada, ¿no? O sea, por meterse más bien a hacer cosas de grandes, digo, ¿no? Miren que se metió, mira cómo terminó. Cierto, y efectivamente parte de la votación tiene que ver en lo que tú estás diciendo. Sí es. Porque hay bancadas y congresistas que dijeron, acá no se trata simplemente de a favor o en contra, sino que en la parte de la suspensión es necesario votar a favor, y eso es lo que ha ocurrido. Mira, ¿no? el golpe para el fujimorismo puede ser monumental si el fallo de la Corte Interamericana indica de que tiene que regresar a la cárcel Ya, Alberto Fujimori. sí Con eso parece. se redondea lo que dice Fernando. Sí. O sea, Ok, pero, él pierde poder, ¿quién han nadado y se han ahogado en la playa. Keiko y Keiko A eso voy, Fujimori. podría ser monumental contra Keiko. ¿Contra Por eso te digo de Keiko? que, No mira, sea. permíteme un análisis, yo sé Por que ya favor. tiene que pasar, Betsy debe estar ahí. ¿Cómo sabe? ¿Tiene audífono o qué? Betsy debe estar ahí. Porque a mí me ha cuadrado caserito? por demorarme. ¿Qué Entonces, caserito? Ah, ya, está bien, por favor. ya mira, simplemente para señalar que el golpe podría ser monumental para Keiko. Por eso te digo que es importante medir. Mira, en política el síntoma de madurez es medir la consecuencia de tus actos. Entonces, saco a mi hermano, se viene el fallo de la Corte, ¿cómo queda Keiko como persona en plena campaña? Lo de octubre de este año puede ser plebiscitario para el fujimorismo. Claro. Totalmente. Entonces es una situación difícil que no creo que ellos estén midiendo. Porque efectivamente Alberto Fujimori ha perdido toda fuerza en Fuerza Popular y más todavía en la bancada. Pero a la hora de que los acudan a votos. las urnas, ahí Claro. puede Esa es encontrar otra una cosa. fuerza con la Claro. que Chino. no están contando. Chino. Claro, esa cancioncita no se olvida fácilmente, ¿no? No te entusiasmes. No, digo, la gente. Lo has dicho así con una... Vamos a Una añoranza, Sí, una añoranza. O sea, que viene de pasar de una bancada a la Una otra. añoranza. Y regresamos para hablar sobre lo que ha ocurrido en las comisiones de Economía y Producción con respecto a las cooperativas. Volvemos con eso. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema y en cualquier momento nos vamos a enlazar con el Congreso de la República para ver el dictamen que se aprobó por unanimidad en las comisiones de Economía y Producción sobre el tema de las cooperativas, que plantea además la creación de una superintendencia adjunta a la SBS, que es más o menos además lo que la congresista Úrsula Letona en algún momento nos explicó, ¿no? Que esa era Quería una entidad la distinta. intención, ¿no? Sí. Bueno, finalmente parece que esto ha sido debatido con calma, ¿no es cierto?, con tranquilidad en estas dos comisiones y se ha aprobado por unanimidad. Y he visto de un Úrsula Letona que estaba diciendo que tenían que debatir esto en el Pleno del Congreso y que de pronto no están todos los congresistas. Qué cosa rara, ¿no? Ha dicho. No, yo estoy acá en N Portada congresista. cumpliendo mi labor de información y representación. No, Ya pero de- eso es lo que ella ha dicho, no es que haya hecho referencia a usted, no, pero soy uno de los 130. Sí. Pero en todo caso es válido. ¿Por qué? Porque recién, el día de hoy lo han culminado, recién el día de hoy se aprobó en la Junta de Portavoces y es obvio que puede ser que algunos congresistas estén con licencia ausente, no significa un sabotaje a su... Y además todavía queda hasta el 15 de junio como legislación, ¿no? O sea, no para que culmine la legislatura. Yo no veo en la ausencia de algunos parlamentarios algo malo. Además el quórum es mayoría simple, ¿no? Entonces que tampoco pongan tweets de esa índole. Pero mira, yendo al fondo del asunto, yo creo que la corrección que ha habido en el fujimorismo es importante porque por si acaso la ruta de ellos era la constitucional, ¿ah? Con todo lo largo que eso significaba iba a durar hasta años. Y ahora ya han planteado una superintendencia adjunta, es decir, una modificación a una ley
que no necesariamente significa la creación de una nueva superintendencia, un órgano constitucional, que significa una ruta de 2 o 3 años. Eso ya es una solución razonable que va en la línea de lo que buscan los organismos internacionales, que se empieza a supervisar de inmediato. Eso me parece bien. Nuestra compañera Lourdes Paucar está precisamente en el Congreso y nos va a contar qué es lo que está ocurriendo al respecto ahí. Adelante, Lourdes. Justo. El ADN de las cooperativas. Y me quiero referir también, presidente, a lo que ha señalado el congresista Marco Arana, a lo que ha señalado el congresista Jorge del Castillo y el congresista Jorge Castro. Esta, como lo dijimos, es una reforma importantísima, pero temporal, que soluciona una parte del problema, el 26% del total de las cooperativas de nuestro país, pero no soluciona el problema con otras instituciones solidarias. Buenas noches en estudios. Efectivamente, en estos momentos Úrsula Letona está exponiendo durante el debate para aprobar este proyecto al que se ha llegado en consenso desde las comisiones de producción y economía. Recordemos que en dichas comisiones se juntó el proyecto tanto enviado por la Superintendencia de Banca y Seguros como el de Úrsula Letona. Finalmente se ha llegado al consenso de crear una superintendencia adjunta que sea la que supervise a las cooperativas. Aquí en el Pleno del Legislativo, la mayoría de congresistas ha apoyado o ha expresado su apoyo a esta propuesta. Un punto crítico ha sido la intervención de Marisa Glave, quien ha señalado que durante un momento se impuso la soberbia de algunos respecto a las cooperativas, lo cual fue rápidamente respondido por Karina Beteta como por Úrsula Letona, quienes han señalado que Fuerza Popular nunca se puso a la fiscalización, pero que por el contrario querían pues resguardar los derechos de las personas que participan en cooperativas. Vamos a escuchar entonces parte de este debate. De forma transparente, lo único que hemos recibido han sido insultos y agravios. Nuevamente Fuerza Popular contesta con propuestas que van a viabilizar por fin una reforma postergada por otras fuerzas políticas que fueron mayoría en este Congreso. Sí quiero dejar bien en claro, presidente, que cada una de las propuestas que hicimos como Fuerza Popular y que en algunos casos fueron calificadas como desatinos o despropósitos, incluso en las redes, hoy se encuentran en este texto. Todas y cada una de las propuestas fueron incluidas. Entonces, presidente, creo que es bien importante que tengamos en cuenta que le hemos dado viabilidad y sustento al dictamen. Yo quisiera pedirle, en el mismo ánimo de colaboración, al señor presidente de la Comisión de Economía y al presidente de la Comisión de Producción, que en la primera disposición complementaria final del dictamen se incluya la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, tiene a su cargo, entre otros, las funciones de supervisión, intervención, disolución y sanción previstas en la 24ª disposición final y complementaria de la presente ley. Listo, Lourdes. Muchas gracias entonces por toda la información. A ver, la congresista Úrsula Letona acá está diciendo, bueno, no que no se quería, porque hubo efectivamente tantas cosas, ¿no es cierto?, sobre el tema de las cooperativas. Que había una resistencia interesada de parte del ella estaba asesorada por una persona que estaba en una cooperativa, se habló del congresista Miki Torres, se habló de el señor Ramírez y que la Universidad de las Peruanas está con cooperativas. Bueno, tantas cosas. Pero finalmente parece que se llegó a un acuerdo con diferentes propuestas para poder regular las cooperativas. En este punto, nuevamente, el tema de Fuerza Popular es el centro del debate. El tema de intereses y relaciones. Yo creo que ha sido bueno que se haya llegado a un acuerdo en la Comisión de Economía y de Producción. Hay un retroceso, la misma, además de mano de la congresista Úrsula Letona, pero mucho de lo que se ha discutido creo que se mantiene. Y creo que tiene que ver también cómo ha sido constituida la red de coaliciones políticas y sectoriales que auparon la candidatura de Keiko Fujimori. Y tiene que también ver con esto, ¿no? No se puede decir pues que no hay intereses. Además, los congresistas no está mal que representen intereses. Es decir, esto se da en todas partes. Solo que acá en el Perú normalmente
esto no se dice como si fuera una mala palabra, ¿no? Pero los congresistas, la representación es también representación de intereses sociales, políticos, culturales, económicos. Y en el caso de Fuerza Popular aparece mucho más claro las relaciones con el tema de las cooperativas. Entonces, acá parecía pues mal, a ojo de la opinión pública, parecía como Fuerza Popular que no quiere ningún tipo de supervisión de parte de la superintendencia. Entonces se ha llegado, creo, a un acuerdo intermedio, esta suerte de digamos, incluir al interior de la superintendencia de Banca y Seguro un ámbito relativo simplemente a las cooperativas. Pero creo que de todas maneras hay costos en esta discusión por parte de Fuerza Popular nuevamente, ¿no? Y eso está acumulando una serie de problemas que creo que le está trayendo como consecuencia, repito, y como hemos discutido anteriormente, un tema ya de reputación cada vez mayor, ¿no? Una mala reputación. De repente podemos poner ahí el cuadrito que tú estabas justo mencionando sobre la encuesta de Lucho Galarreta. No sé si tienen el... Sí, lo nos de avisó Lucho la producción Galarreta. que sí tenían, porque digamos, el cuadrito sobre el Ejecutivo lo vamos a tocar en Sí. extenso más adelante. De repente nos pueden ayudar con ese cuadrito sobre la aprobación, que claramente ese bajón tiene que estar relacionado a Lo los temas. realmente llamativo es la elevación, la Desaprobación. trepada de la desaprobación, singularmente del presidente del Congreso. Sí, la desaprobación. 23 puntos porcentuales en un mes. Claro, que eso es por lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y además... Pero más O sea, que por la eso- ley, eso lo incluye pero más lo de por eso anoche. yo creo que es por su actitud, Sí, que también sin reconoció duda. de la ley Müller, los mermeleros, Eso esa no lo actitud reconoció, agresiva. No, en su momento... Él se ha ratificado en eso de... No, Sí, pero... a ver, Ha explicado que no eran todos los medios, pero se demoró 10 días además en salir a hacer esa aclaración. 10 días no puede ahí está. demorar. Comparativamente, Mira, entre ¿por qué mayo no? y junio, dice, aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Luis Galarreta como presidente del Congreso, es la encuesta de Datum, que habíamos mencionado antes. En mayo lo aprobaba 25%, ahora solo 19%, ha caído 6 puntos, importante, pero, en fin, cosas... Menos, claro. Claro, pero, que es un Pero porcentaje similar al desaprueba que de tiene... 48 a 71%. claro, Esa ahí- es la elevación. porque los que no saben y no contestan hace un Han mes, empezado a saber. de pronto se enteraron por las denuncias Y han empezado el públicas desapruebo. y han dicho, no, pues esto está mal. Y la aprobación va de la mano con la de Keiko. O sea, Seguro. Pero ¿saben qué hay? es ¿Cómo el hay, cómo hay que leer electorado eso también? Por favor. Es lo que se llama la aprobación neta. Entonces la diferencia en el primer caso de mayo es de menos 23, Ujú. porque tú tienes 25 Le restas y le restas 25. queda negativo menos 23. Sí. Pero en el otro lado es menos 52. Sí. O sea, es mucho más pronunciado de lo que aparece, tomándolo cada uno por separado. Y en un mes eso es muy, muy pronunciado. Claro. Entonces, cuando hay manifestaciones en contra del Congreso, no es solamente un tema de que algunos promueven esto, que de Sí. hecho obviamente hay algunos interesados, sino que en general, y yo creo que es muy peligroso, se va recalentando, digamos, no solamente la opinión pública, sino en general una corriente contra el Congreso que repito, es sumamente peligroso, porque eso de la consigna de que cierren el Congreso es no solamente de un tufillo golpista, sino que también hay que ver el descontento cada vez más amplio y intenso contra el Congreso, que repito, es sumamente peligroso. Pero si el congresista Gilbert Violeta ha pedido una asamblea constituyente. Bueno, él ha aclarado que ha sido a título personal. No, Yo en claro, lo por personal- eso he dicho, el congresista Gilbert Violeta. No, yo no creo que estemos en un momento constituyente, ¿Y se lo han en dicho primer a él? lugar. ¿Qué era lo que No, pretendía? ¿Por es dónde un iba debate su que idea? tenemos pendiente. Él manifestó su posición, yo la mía. No estamos en un momento constituyente. El hecho que haya en estos momentos un nivel de desaprobación muy alto del Congreso tiene que ver con las compras inoportunas, con la forma como algunos congresistas que han recibido préstamos de cooperativas se niegan a que se supervisen las cooperativas, y lamentablemente el presidente del Congreso nos representa a todos y él recibe pues el rechazo popular, aparte que él mismo ha puesto algo De su cosecha. de su cosecha en todo esto. Sí. Pero estamos trabajando para revertir esa situación y creo yo que en la ¿No medida... le parece irresponsable estar pidiendo asamblea constituyente, un congresista? Porque que una persona en la calle diga, cierran el Congreso, no, Bueno, es una también cosa. lo Y otra pide- cosa es que el congresista de la República de Peruanos por el Cambio
pida ahora una asamblea Bueno, constituyente. yo no voy a juzgar a mis colegas, también lo ha pedido Marco Arana, ¿no? Verónica Mendoza, fuera del Congreso, Claro, ¿de quién está hablando? ¿no? El Nuevo Perú, el Frente Amplio. Claro, pero esas son posiciones orgánicas de esos partidos o Claro, de esas a veces a políticas. título- En cambio, la de Hierro y Violeta es un lance individual, Claro, como te digo, él... que va en debe contra tener de la su- posición del... Claro, yo creo que eso, en un momento en el cual queremos mejorar la situación económica, pues No hay abona en el muy bien. desconcierto que existe en la ciudadanía, ¿no? Pero es una posición individual que estoy seguro que él sabrá sopesar mejor conforme pasen los días. La situación económica tiene que ver además con quien está a cargo de ella, es el ministro de Economía. Hoy día ha jurado uno nuevo. Con eso vamos a volver después de la pausa. Bueno, Muy bien. tenemos ministro de Economía. Así es. Finalmente, Carlos Oliva, que ha sido viceministro antes de Hacienda durante el gobierno de Ollanta Humala, juró hoy como nuevo ministro de Economía en la ceremonia que estamos viendo. Podemos escuchar un byte del momento de la juramentación. Señor Carlos Augusto Oliva Neira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Felicitaciones. Faltó Bueno. que él hiciera jurar al presidente que no va a retroceder en las decisiones que tome el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque hace un juro un poquito... Así bueno, es. ya, ok. Desganado. Las versiones que corren, ustedes las habrán escuchado y tú las sabrás de primera mano, es que ha puesto muchísimas Así es. condiciones y muchísimos seguros a propósito de eso que yo he mencionado como chiste. Claro, Pero pero... no lo dejen colgado de la brocha. Mira, yo creo que no sería extraño en un profesional que se respeta, ¿no? Claro. Sobre todo cuando él ha visto lo que ha sucedido con el último ministro de Economía. Ujú. Es obvio que si alguien se respeta y tiene la experiencia del caso como Carlos, 4 años como viceministro, que por lo menos va a decir algunas condiciones y aún más adelanto de política económica con el presidente y el premier. Yo creo que se debe hacer ABC. Entonces, si hay un acuerdo previo, pues yo acepto. Eso haría un profesional que se respete. Y desde mi punto de vista, Carlos Oliva tiene no solamente la experiencia, sino también hay un detalle que yo creo que es fundamental para el momento que vive el Perú. Su conocimiento de lo que es la gestión de proyectos. Él ha trabajado como consultor en el BID, en lo que es gestión de proyectos, ha mejorado modelos vinculados a proyectos y por lo tanto, en un momento en el cual la reconstrucción adquiere un rol especial, pues yo considero que él puede aportar mucho. Ahora, En la imagínate- medida que el premier, Y el en primer presidente, lugar, sí. y el presidente, en términos de cobertura, lo apoyen. Y además habrán hecho su control de daños, ¿no? O sea, digo, el presidente, por favor, y el señor Villanueva. No, oye, Ellos son ¿cómo vamos a conscientes hacer? que el ministro de Economía es una pieza clave en lo que se refiere a la imagen del país hacia afuera. O sea, yo creo que Pero ahí... no lo han descubierto ayer. O sí. No, yo creo que lo van descubriendo en el camino porque ellos no lo han sopesado de la manera No. como deberían Aparentemente, ¿no? Por lo que hemos visto. Ujú. Aparentemente. sopesar. Ahora, ya en el Congreso van a tener trabajo muy pronto, pero no como con un ánimo que algún perverso puede decir, ya lo quieren no molestar. Obstruccionista, Al de contrario, Peruanos por el Cambio. al contrario, ¿no? Se le quiere convocar para ver si lo planteado en delegación de facultades Sí. es lo que él desea. ¿Ustedes lo van para a llamar? El Congreso es muy probable que lo esté No, el llamando la Congreso próxima no, semana. La bancada, pues, la No, la bancada es exoficialista. obviamente, La bancada no sé si el exoficialista. Fujimorismo lo llamará, nosotros en todo caso estamos dispuestos A llamarlo. empezar a llamar. Mejor reír de verdad. Bueno, a ver. Pero este es un síntoma también de la debilidad del gobierno, ¿no? Tú tienes un gobierno que tiene menos de 3 meses, ya perdió 2 ministros, este es el quinto ministro de Economía, y esto no es bueno para la economía en general. Imagínate las señales que se da en términos además de las diferencias que ha habido en tan corto tiempo entre el ministro de Economía y el primer ministro, porque al final de cuentas el presidente ha optado por el primer ministro, porque
haberlo dejado sin piso a la hora ya es ministro de Economía, es decir, en el caso de César Villanueva, es algo que se ve, ¿sabes qué? En qué momentos en gobiernos que ya están un poco desgastados, en gobierno, en una prolongación de gobierno, pero un gobierno de inicio, donde en principio tú quieres tener pues un gabinete de largo plazo, un gabinete un poco más estable, creo que no ha sido lo mejor. Y lo otro es que, claro, ahora este nuevo ministro de Economía tiene muchas tareas, ya lo ha señalado Juan, en tiempos cada vez más apretados, porque acá hay un punto que creo ya se están viendo a nivel de las encuestas. Salvo el primer mes, todas las encuestas señalan el nivel cada vez menor de aprobación del presidente de la República. ¿Qué es lo único que puede hacer que esto se detenga? Resultados. Y esto pasa por, obviamente, la cartera de Economía, ¿no? Y ahí es donde la situación no pinta muy claro, que digamos, ¿no? Yo creo que es una situación preocupante. Además, en estos meses, entre abril y julio, generalmente se concentran las mayores demandas sociales, en algunos casos pliego de reclamos y otros acumulación de demandas. Ya han hablado de lo del SUTEP, se ha parado lo de transportes, pero creo que esto no va a parar. Y ahí sí se requiere no solamente una persona que maneje bien economía, sino, digamos, una persona que se maneje en términos de decisiones políticas. Ya no queda tiempo para ver... Simplemente quería señalar algo, ¿no? Yo no creo que el Mundial signifique una tregua para el gobierno. Hace mucho tiempo que el deporte, la política y la economía van por cuerdas separadas. Quienes piensan que el Mundial puede servir para atenuar un amortiguador, de ninguna manera. Vamos a ver, nos queda tiempo para ver, aunque sea el cuadro de la aprobación del presidente Vizcarra. De todo, rapidito, así, sobre ahí la está. marcha. Sobre la marcha. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Es un comparativo entre mayo y junio. Aprueba, en mayo era 54, en junio 45, esos son 9 puntos porcentuales. Desaprueba, ahí también hay una escalada importante de la desaprobación. Por eso más 19, 44, sí. En un caso es más 25, el otro caso es más 1. Ese es el neto. ¿No? La diferencia entre aprobación y desaprobación, ¿no? Okay, ¿y la desaprobación acá ha subido tanto como en el caso de la Larreta? Mira, no, 25 no me acuerdo. puntos. Más 19 a 45 puntos, sí. De 19 el otro era 23, Claro, esto es 25 es que aquí puntos. más gente no lo conocía. Sí. Digo, más que en el caso del presidente del Congreso. A ver, siguiente cuadro. Por favor, aprovechen bien todos los cuadritos, ¿no es cierto? Vamos. Por favor. Keiko Fujimori. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular? Aprueba en mayo 22, en junio igual. Desaprueba en mayo 71, en junio 73, casi igual, ¿no? Sí, se mantiene. No sabe, no contesta. Es que ya había tenido el 75. pico con el enfrentamiento que llevó a la vacancia y a... Y ahí se ha mantenido. Vamos a Kenji Fujimori, que acaba de tuitear una foto con su mamá. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Kenji Fujimori, congresista de la República? Aprueba en mayo 19, en junio 16, desaprueba 73 en mayo, aprueba 79, desaprueba 79 en junio. Entonces no contesta, 63. peor que el normal. Mira, Fernando podría comprobar eso porque sabemos que él es un experto en encuestas. Podría estar desagregándose el electorado albertista del queiquista si sumamos ambos. Pero en todo caso eso lo dirán lo fáctico, ¿no? No sé. No, pero en general sumar a los dos creo que no es lo apropiado, ¿no? Ahí hay diferencias. Además, acuérdate que no solamente estamos viendo el universo de los votantes fujimoristas, sino en general, ¿no? Pero creo que acá le va mal a Kenji y se mantiene Keiko. Pero lo que viene es distinto, motivado justamente por la suspensión de Kenji, y creo que ahí le va a ir no muy bien a Keiko. Yo empezó con la campaña por el tema de la familia, porque Kenji acaba de poner una foto de él con su mamá y dice, quieran a sus padres. Así es. Bueno, esa va a ser ¿De la... verdad? No, sí, yo te creo, pero me da risa porque es un mensaje encriptado. Quieran a sus padres. No hagan como esa otra persona que no quiere mucho a sus No, pero padres. habiendo escuchado al experto, ahora la parte política, yo creo que el gran desafío que ella tiene es lo que va a significar el efecto plebiscitario en las elecciones de octubre, que puede ser devastador para el fujimorismo. Está interesante la política, Muy aunque bien. triste para los Así ciudadanos. es, yo sé que te... Gracias a nuestros invitados, nos vemos mañana aquí en Portada.